La mayoría de la gente que llega a este canal o que me ve en las redes sociales cree que mi confianza viene de lo que sé. Ven los videos sobre neurociencia, neuroencoding, neuroperformance, ven las estrategias de alto rendimiento, ven la energía con la que hablo y piensan. Claro, Alex es seguro porque tiene toda la información, porque ha estudiado, porque sabe cosas que otros no saben. Están equivocados. Otros creen que mi seguridad viene de los resultados, de haber construido negocios, de trabajar con clientes ejecutivos, de la facturación o de los años de experiencia. Piensan, es fácil tener confianza cuando las cosas van o te van bien. Es fácil pararte al frente de una cámara a hablar de mentalidad cuando tu vida está resuelta. También están equivocados, completamente equivocados. Porque la confianza que depende de que te vaya bien es la confianza más barata y más frágil que existe. La confianza rentada es confianza prestada. Y cuando el contrato se vence, cuando las circunstancias cambian, cuando la vida te golpea, donde más te duele, te quedas en ceros, te quedas sin nada. Y yo lo sé porque lo viví. Esta mañana quiero hablarte de algo diferente, no quiero hablarte de técnicas de confianza, no quiero darte tips motivacionales que suenen bonitos, pero no funcionan cuando realmente los necesitas. Quiero hablarte de la confianza que queda cuando te quitan todo. La confianza que no se rompe cuando el médico te da un diagnóstico que no esperabas. La confianza que no tiembla cuando abres tu cuenta bancaria y ves números que te asustan. La confianza que permanece intacta cuando la persona que tú amas decide irse. Esa confianza existe y no viene de donde la mayoría cree. Y no viene, y tampoco te voy a hablar de esto desde un libro que leí. No te voy a citar un autor famoso ni te voy a dar una fórmula que encontré en internet. Te voy a hablar desde una cama de un hospital que se convirtió en mi casa durante 3 meses. Con chequeos médicos, máquinas siempre a mi alrededor, sin poder moverme, sin que ese dolor me dejara. Mirando el techo en la oscuridad, preguntándome si volvería a caminar normal, preguntándome si todo lo que iba y lo que había construido de nuevo se iba a derrumbar, preguntándome qué iba a hacer de mi vida. Bienvenidos al episodio 5 de Modo Evolución. Soy Alex Arroyo y hoy vamos a destruir la idea de que necesitas tener más para sentirte seguro. Vamos a destruir el mito de que la confianza depende de las circunstancias. Hoy vamos a descubrir a raíz de la certeza inquebrantable, esa certeza que no se mueve cuando todo a tu alrededor está temblando. Y te advierto desde ahora, lo que voy a contarte hoy es personal. Es la historia que no cuento en todos lados. Es la base de dónde o de por qué hago lo que hago. El fundamento de todo lo que enseño. Y si te quedas hasta el final, te prometo que la forma en que vas a ver tus problemas, la forma en que tú vas a enfrentar tus miedos, va a cambiar para siempre. ¿Sí? Antes de entrar en mi historia, necesito hablar de la tuya, porque aunque no nos conocemos personalmente, aunque quizás estás viendo esto desde diferentes países, desde otra realidad, desde otra situación, tú y yo estamos conectados por algo universal, algo que todos los seres humanos compartimos sin importar cultura, edad, género o nivel económico. Todos enfrentamos gigantes. Y cuando digo gigantes, tú sabes de lo que te hablo. No me refiero a gigantes literales, me refiero a esas situaciones que se sienten más grandes que tú, esas circunstancias que cuando te despiertas en la mañana, antes de abrir los ojos siquiera, ya están ahí esperándote, recordándote que existen, haciéndote sentir ese hueco en el estómago que no te deja en paz. Hablo de esa situación que parece imposible de resolver, esa situación que cuando tú miras y la miras de frente, te dice,
no vas a poder con esto. Esta vez sí te vas a romper. Esta vez no hay salida. Esta vez es diferente. Para algunos de ustedes que me escuchan hasta ahora, el gigante es financiero. Es una deuda que crece y crece y crece cada mes en lugar de disminuir. Es un negocio que no despegaba por más que tú lo intentas. Una inversión que se perdió. Es no saber cómo vas a pagar las cuentas el próximo mes. Es la sensación de que por más que tú trabajas, el dinero no alcanza. Yo conozco a ese gigante, lo enfrenté. Para otros, el gigante es relacional. Es un matrimonio que se está desmoronando frente a tus ojos y no sabes cómo detenerlo. Un divorcio que ya pasó y te dejó sintiendo un hueco en el estómago, un vacío, sin valor, preguntándote, ¿qué hiciste mal? Es un hijo que se alejó y no te habla. Es una traición que no vistes venir de alguien en quien tú confiabas plenamente. Es la soledad de sentir que nadie te entiende realmente. Ese gigante también lo conozco. Para otros, como fue mi caso, en su momento más intenso, el gigante es biológico. Es un cuerpo que falla, es un diagnóstico que tú no esperabas, una enfermedad que aparece de la nada y te recuerda que no eres invencible. Es el miedo a la muerte, es la incertidumbre de no saber qué va a pasar con tu salud. Es sentir que tu propio cuerpo te ha traicionado. Y para muchos, quizás para la mayoría, el gigante es interno. Es esa voz dentro de tu cabeza que te dice constantemente que no eres suficiente, que llegas tarde a todo y que todos los demás pueden, pero tú no, que tú no mereces cosas buenas, que cualquier éxito que tú tengas es suerte y que pronto van a descubrir que eres un fraude. Y ese gigante es el más peligroso porque vive dentro de ti y no puedes escapar de él. Te acompaña en todos lados. Quiero que traigas a tu mente ese gigante ahora mismo, sea cual sea, el financiero, el relacional, el de la salud, el interno. No huyas de él, no lo evites como probablemente has estado haciendo. Míralo de frente. ¿Qué te está diciendo ese gigante? ¿Cuáles son las palabras exactas que repites o que repite ese gigante? Y generalmente nos dice cosas como no eres suficiente para manejar esto. Ya es muy tarde para ti. Perdiste tu oportunidad. Nadie te va a querer si se enteran la verdad. Esta vez sí te vas a hundir. No tienes lo que necesitas. Eres un fracaso. Mira a todos los demás. Ellos sí pueden. ¿Por qué tú no? En el neuroencoding, neurociencias, nos explica por qué estas voces son tan poderosas. Cuando enfrentamos amenazas reales o percibidas, nuestra amígdala cerebral se activa. Y esa es la parte más primitiva de nuestro cerebro, la que evolucionó para mantenernos fijos frente a depredadores hace miles de años. Y cuando se enciende, secuestra literalmente a nuestro cerebro racional, porque la corteza prefrontal, que es por donde tomamos decisiones inteligentes, queda completamente desconectada. Entramos en modo supervivencia, queremos huir, congelarnos, o peleas a ciegas o huyes. Es biológico sentir miedo. Está en nuestro diseño. Y no hay nada de malo contigo por sentirlo. Pero hoy quiero mostrarte que hay un sistema operativo superior al biológico. Hay una forma de mirar al gigante que no verlo como una amenaza que te paraliza, sino verlo como una oportunidad que te transforma. Una forma de pararte frente a los problemas más grandes de tu vida, de sentir paz en lugar de pánico. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Y para entender todo esto, quiero usar una historia antigua que probablemente tú conoces. La historia de David y Goliat. Está en la Biblia, ¿sí? Pero quiero pedirte por un momento solamente que olvides el contexto religioso tradicional.
Quiero que lo analicemos esto como un estudio fascinante de comportamiento humano y psicología de alto rendimiento. Un caso de estudio de cómo la mentalidad determina los resultados, porque lo que te pasó en ese valle hace miles de años tiene relevancia para tu vida hoy, para el gigante que estás enfrentando ahora mismo, de lo que tú imaginas. Es ese escenario brutal. Así que contextualicemos, ¿sí? Tienes dos ejércitos enfrentados. De un lado tienes al ejército de Israel, soldados entrenados, profesionales, veteranos de múltiples guerras, hombres que habían visto combate, que sabían usar sus armas, que habían derramado sangre antes. Y del otro lado, el ejército filisteo. Y al frente de ese ejército, un campeón, un gigante llamado Goliat. Ese hombre medía casi 3 metros de altura. Su armadura pesaba más de 50 kilos de bronce y su lanza es como un dardo, ese palo de un telar, y solo la punta de hierro pesaba varios kilos. Tenía a su escudero que siempre caminaba al frente de él. Para todos los efectos prácticos, una máquina de guerra humana, invencible, imparable. Y todos los días, mañana y tarde, durante 40 días consecutivos, ese gigante salía al valle entre los dos ejércitos y gritaba su desafío. ¿Por qué la formación de batalla? Escojan a un hombre que baje a pelear conmigo. Si puede matarme, seremos sus esclavos. Pero si yo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Y el ejército de Israel, esos soldados entrenados, esos profesionales de la guerra, ¿qué hacían? Huían, se escondían, temblaban de miedo. 40 días. 40 días viendo al gigante, 40 días escondiéndose, 40 días sin que nadie, absolutamente nadie, se atrevieran a dar un paso al frente. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban viendo la realidad física, estaban haciendo los cálculos. Mide 3 metros. Mi espada no llega tan alto. Su armadura es impenetrable. Mi lanza no lo atraviesa. Su lanza me puede matar desde lejos. Entonces, matemáticamente estamos muertos. No hay otra forma de ganar esto. Sus cerebros lógicos calculaban probabilidades y las probabilidades decían imposible. Y luego llega David, un adolescente, un pastor de ovejas del campo, sin entrenamiento militar, sin armadura, sin espada, sin experiencia en combate formal y ni siquiera era parte del ejército. Había venido simplemente porque su padre le pidió que llevara comida a sus hermanos mayores que sí estaban en el ejército. Y aquí es donde la historia se pone interesante para nosotros. Aquí es donde deja de ser una historia antigua y se convierte en un espejo de tu propia situación. David llega al campamento, escucha el desafío de Goliat y ve cómo todos sus soldados o los soldados corren a esconderse. Y su reacción es completamente diferente a la de todos los demás. David mira al gigante que miraba a sus soldados. Escucha las mismas amenazas, las mismas burlas, las mismas palabras intimidantes. Estás parado en el mismo valle, bajo el mismo sol, viendo su armadura brillante, la misma lanza enorme. Pero su respuesta emocional es completamente opuesta. Y mientras los soldados sienten terror, David siente indignación. Mientras los soldados ven a un monstruo invencible, ¿qué ve David? Un objetivo. Mientras todos los soldados piensan, esto es imposible.
Y David se hace una pregunta. ¿Qué le van a dar al hombre que lo mate? Mientras todos corren hacia atrás, David está listo para correr hacia adelante. ¿Por qué? David estaba loco. Era un suicida. Tenía un deseo inconsciente de morir. ¿O era simplemente arrogante e ignorante del peligro real? No, ninguna de esas cosas. David tenía algo que en psicología moderna llamamos el marco de referencia interno. Y déjame explicarte esto porque es absolutamente clave para todo lo que viene después. Es la diferencia entre las personas que se derrumban ante los problemas y las personas que superan los problemas. Los soldados tenían un marco de referencia externo. ¿Qué significa esto? Que su seguridad, su confianza, su sensación y su poder dependían de las variables externas. Mi seguridad depende del tamaño de mi espada. Mi confianza depende de la calidad de la armadura. Mi poder depende de mi entrenamiento y experiencia. Y si estas variables externas son mayores que el problema, me siento seguro. Si el problema es mayor que estas variables, tengo miedo. Y cuando vieron a Goliat, que era más grande, más fuerte, mejor armado, más experimentado que cualquier variable externa que ellos tenían, su confianza colapsó instantáneamente. Mi escudo no es suficiente, mi espada no es suficiente, mi entrenamiento no es suficiente y yo no soy suficiente. David operaba desde otro modo, desde otro marco de referencia completamente diferente, de un marco de referencia interno, porque él no buscaba su seguridad en su espada porque no tenía espada. No la basaba en su armadura porque tampoco tenía armadura. Y no basaba en su entrenamiento militar porque no había recibido ningún entrenamiento militar. No la basaba en su experiencia en combate porque nunca había estado en un campo de batalla formal. Su seguridad venía de otro lugar, venía desde adentro, venía desde una certeza profunda sobre quién era él y a quién representaba. Venía de una conexión mucho más grande que sus circunstancias visibles. David preguntó algo que revela completamente su marco mental. Preguntó: ¿quién es ese filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? No dijo: ¿quién es ese gigante enorme que nos va a matar a todos? Y dijo: ¿quién es ese tipo para atreverse a desafiar algo más grande que él? Vamos a traducir esto al lenguaje de hoy, al lenguaje que tú puedas aplicar directamente a tu situación. Lo que David estaba diciendo realmente era: este problema externo, por más grande que se vea, está tratando de contradecir mi verdad interna. Este gigante está tratando de hacerme olvidar quién yo soy y a quién pertenezco. Está tratando de definirme por las circunstancias visibles. Y eso simplemente no me va a pasar, porque yo sé algo que él no sabe. Yo sé quién yo soy. David sabía quién era, no a nivel superficial, no como una frase motivacional que tú repites y repites sin sentir. Lo sabía a un nivel profundo, a un nivel de identidad fundamental. Él no se identificaba como un pastorcito que está fuera de un lugar en un campo de batalla. Él se identificaba como alguien que tenía una conexión, un propósito de mucho más grande y mucho más allá de lo que sus ojos físicos podían ver en ese momento. Y cuando tú tienes esa certeza de identidad, cuando tú sabes quién eres a ese nivel, al tamaño o el tamaño del problema deja de ser relevante. El problema sigue existiendo, sí. El gigante sigue midiendo 3 metros de altura, pero tu relación con el problema cambia completamente. Los soldados estaban tan enfocados en lo que veían que olvidaron lo que sabían. David estaba tan enfocado en lo que sabía que no le importó
lo que veía. Y hay una frase que encierra todo esto y quiero que tú lo anotes si lo tienes a bien. La duda se crea en los ojos, pero la fe se crea en los oídos. Lo que tú miras genera duda. Lo que tú escuchas, lo que tú repites, lo que sabes es tu interior. En tu interior genera certeza. Los soldados miraron a ese gigante 40 días y cada día que pasaba tenían miedo. David escuchó una vez las historias de su padre sobre quién era él y de dónde venía él. Y eso fue suficiente para correr hacia ese gigante sin dudar. ¿Qué estás mirando tú? ¿Qué estás escuchando? Y yo pensaba que entendía esto teóricamente, de verdad, de verdad lo creía. Lo había estudiado, lo enseñaba en mis sesiones antes de mi colapso. Hablaba de marcos de referencia, de identidad interna, de certeza profunda. Les explicaba a mis clientes de cómo funciona la mente, cómo cambiar la perspectiva y cómo enfrentar a sus miedos. Hasta que la vida me puso a prueba. Y me puso a prueba de verdad. Hasta que mi propio gigante apareció y tuve que decidir si lo que enseñaba era real o solo teoría bonita. Y déjame llevarte al momento donde todo cambió. Muchos de ustedes saben que tuve problemas de salud grave. Lo he mencionado en los episodios de antes. Si no lo has visto, puedes ir a los otros 4 episodios. Puedes empezar desde el episodio 1 de modo evolución. Pero pocos saben realmente lo que pasaba por mi mente en esas noches en el hospital. Lo que sentía estar ahí. Las conversaciones internas que tenía conmigo mismo en la oscuridad de esa habitación. Imagíname y trata de ponerte en esa situación, solamente por un momento. Estoy acostado en esa cama de ese hospital y no es una rutina de visita, no es un chequeo médico, estoy internado, estoy ahí, es real, con un dolor insoportable en mi espalda que yo no podía controlar, no me dejaba dormir. Cada vez que intentaba moverme, aunque fuera por un centímetro o quizás menos de eso, el dolor me atravesaba como una carga eléctrica indescriptible. Los médicos entraban, salían, hacían estudios, diferentes chequeos. Me hablaban con esas caras serias que tienen los médicos cuando las noticias no son buenas. Y finalmente dicen lo que está pasando. Una bacteria ha infectado mis vértebras y no saben exactamente cómo llegó ahí o por qué está ahí. Y está causando daño, mucho daño. Por dentro de mí, algo en mi intuición y como estudioso del comportamiento humano, algo en mi intuición decía que mi cuerpo había colapsado y no pudo más. Es decir, por algo. Era tanto la emoción que estaba generando y que había guardado que fue como una olla de presión. Llegó un momento que mi cuerpo dijo, explotó, no más. Y la palabra parálisis estaba en la conversación, no como una certeza, pero como una posibilidad. Tenemos que actuar rápido para evitar complicaciones mayores. La palabra cirugía de alto riesgo estaba en la mesa y me hablaban de escenarios que yo
no quería ni imaginar. Escenarios donde quizás no volvería a caminar normal. Escenarios donde mi vida cambiaría para siempre. Y en ese momento yo ya era coach, tenía mis clientes, estoy hablando del 2020. Yo ya llevaba años trabajando con ejecutivos, atletas de alto rendimiento. Ya había leído cientos de libros sobre mentalidad, desarrollo personal, había tomado cursos, seminarios, certificaciones internacionales y ya enseñaba estas cosas a otras personas. Cobraba dinero por ayudar a otros a superar sus miedos, a transformar sus vidas. Pero cuando eres tú el que está ahí en esa cama con dolor que tú no sabes exactamente lo que está pasando, cuando tú eres el que no puede moverse sin que el dolor te destroce, cuando tú eres el que no sabe si va a volver a caminar normal, cuando tú eres el que escuchas esas palabras como parálisis, cirugía de riesgo, la teoría se va por la ventana. Los conceptos bonitos que funcionaban en una sala de conferencias no alcanzan. Las frases de transformación suenan huecas. Y mi propio ejército de Israel interno, mis miedos, empezaron a gritar y empezaron a gritar y empezaron a gritar tan fuerte. Alex, se acabó. ¿Cómo vas a trabajar así? Tu carrera depende de tu energía, de tu presencia, de tu capacidad de conectar con las personas. ¿Cómo vas a hacer esto en una cama, desde una cama de un hospital? ¿Qué va a pasar con tus clientes? ¿Te van a abandonar? ¿Van a buscar a alguien que sí pueda ayudarlos? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Cómo los vas a mantener? ¿Cómo vas a continuar creando y transformando? Vas a perderlo todo de nuevo. Todo lo que has construido estos años, años de trabajo, años de sacrificio, de nuevo, toda la basura. Tu identidad se va a disminuir de la capacidad que tú tienes como coach de alto rendimiento, que tiene su vida resuelta y se está muriendo en la cama de un hospital. Eso que creías que eras, no lo eras. Sentí miedo, mucho miedo. El miedo abstracto de cuando tú hablas, el miedo abstracto del que hablas en una conversación, el miedo real. El miedo que sientes en el cuerpo, el miedo que aprieta el pecho y no te deja tener paz y no te deja respirar bien. El que te hace sudar frío, sentir pánico en las noches. Lloré, 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 solo en esa habitación, varias noches, sin poder dormir. Sentía que me volvía loco porque no podía dormir. Yo les decía a las enfermeras, a los enfermeros, estoy bien, me siento bien. No estaba bien. Lloré de impotencia, lloré de miedo, lloré de incapacidad, lloré porque todo lo que creía controlar se me había escapado de las manos. Y me sentía la persona más pequeña del mundo. Toda esa confianza que yo proyectaba, toda esa seguridad que otros veían en mí, desapareció. Se esfumó, porque esa confianza estaba basada en logros.
en la capacidad de producir, en resultados. Y en esa cama, ahí yo no podía lograr nada. No podía producir nada. No podía demostrar nada a nadie. Solamente podía estar ahí, acostado, noche y día, 24/7. Sintiendo cómo mi cuerpo me había traicionado, preguntándome qué iba a hacer de mi vida. Y fue ahí cuando todo cambió en esa oscuridad de esa habitación, en ese punto donde ya no tenía nada a qué aferrarme, donde tuve que tomar una decisión, la decisión más importante de mi vida. Podía dejar que ese diagnóstico definiera mi futuro, o podía creerles a las voces del miedo, o podía rendirme ante eso que estaba pasando y aceptar que mi vida se había terminado como la conocía, o buscar otra fuente, una fuente que no dependiera de mi capacidad de producir, una fuente que no dependiera de las cosas, que si las cosas siempre salieran bien, una fuente que permaneciera tan intacta aunque todo lo demás estuviera derrumbando. Y aquí es donde entra la parte de mi historia que quizás algunos de ustedes no esperan. La parte de que no siempre cuento porque puede malinterpretarse. La parte espiritual. Y quiero ser muy honesto contigo, como lo he sido durante todos estos años, en todos estos videos de modo evolución. No te voy a imponer ninguna creencia. No te voy a decir qué tienes que creer o cómo tienes que vivir tu vida. Pero tampoco puedo contarte mi historia sin contarte esta parte. Y esta es la parte donde todo lo cambió. Sin disfraces, sin maquillaje, simplemente siendo yo. Sin esa parte la historia no tiene sentido. La neurociencia, el neuroencoding, el neuroperformance, que es lo que yo estudio, enseño, explica muy bien de cómo funciona el cerebro, explica los mecanismos, los neurotransmisores, las regiones cerebrales, los patrones de activación. Todo eso es real y es importante. Pero la fe, al menos en mi experiencia personal, explica por qué seguimos funcionando cuando todo lo demás falla. Explica de dónde viene esa fuerza cuando ni siquiera sabes qué está pasando. Cuando tu propia fuerza ya se agotó. La fe es cuando tú encuentras paz y ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Cuando no hay ninguna razón lógica para tenerla. Y en esa cama, ahí en ese hospital, llegó un momento donde dejé de intentar de resolverlo todo. Donde dejé de intentarlo de resolver todo con mi intelecto. Dejé de buscar la estrategia perfecta. Dejé de analizar escenarios. Dejé de pelear contra lo que estaba pasando. Y simplemente me rendí. Y no me rendí ante la enfermedad. Me rendí ante algo más grande que yo. Y recuerdo una noche específica. Era tarde, 3 de la mañana. Y el hospital estaba en completo silencio. Solamente se escuchaban máquinas. El pip, 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 pip. Máquinas. El dolor era intenso y no me dejaba dormir. Y en lugar de seguir luchando, en lugar de seguir intentando controlar algo que claramente no podía controlar, simplemente solté.
y dije algo así, igual te lo voy a leer textual, que lo escribí. Dije esto, o escribí esto. Dios, si estoy aquí, si me has traído hasta este punto donde no tengo el control de absolutamente nada, donde no puedo hacer nada por mí mismo, donde todas mis habilidades y conocimiento no sirven de nada, entonces tú tienes el control, pero tú sí puedes. Si me sacas de esta, mi vida ya no es mía. Es para servirte, es para cumplir el propósito que tú tienes para mí, sea cual sea ese propósito. En ese momento algo cambió. Algo que es difícil de explicar. Es difícil de explicar con palabras, pero que absolutamente es real. No me curé instantáneamente, eso no pasó. El dolor seguía ahí, el diagnóstico seguía siendo el mismo, los médicos seguían preocupados, las circunstancias externas no cambiaron en ese momento, pero algo interno cambió. El sufrimiento mental desapareció, la angustia se fue, el terror se calmó. Sentí paz que no tenía ninguna lógica, dadas las circunstancias. Una paz que había más allá de mi mente, porque podía entender. ¿Por qué? Porque cambié mi enfoque. Dejé de mirar al gigante, dejé de obsesionarme con la bacteria, con la posible parálisis, con la incertidumbre del diagnóstico y empecé a mirar hacia adentro, a algo más profundo. Empecé a recordar que yo no soy solo este cuerpo físico, que hay algo más en mí que no puede ser tocado por una bacteria, que mi identidad no depende si puedo caminar o no, de si puedo trabajar o no, que si la gente me admira o no, que si mi propósito en esta tierra no había terminado, entonces ninguna enfermedad podía detenerme. Y si mi propósito había terminado, entonces pelear no tenía sentido de todas formas. Y esa certeza, esa paz que sobrepasa todo entendimiento racional, es lo que sintió David frente a Goliat. No es arrogancia, no es negación de la realidad, no es pretender que el problema no existe, es saber quién eres más allá de tus circunstancias visibles, es tener el ancla que no se mueve cuando todo a tu alrededor está temblando, es confiar en algo más grande que tú mismo, es tener fe. Ahora, sé que algunos de ustedes son muy lógicos, analíticos, y esto me encanta, porque yo también lo soy. Mi mente necesita entender cuál es el mecanismo que hay detrás de las cosas, no hasta que algo funcione. Quiero saber siempre por qué funciona. Entonces, analicemos por qué pasó mi cerebro en ese momento de rendición en el hospital. Porque lo que te acabo de contar no es solamente una experiencia espiritual abstracta. Detrás de todo esto hay ciencia real. Y también la fe y la ciencia y la fe no pueden estar peleados, simplemente se complementan. Existe una parte en tu cerebro que se llama Sistema de Activación Reticular, también conocido como el SAR. Es una red de neuronas ubicadas en el tronco encefálico que funciona como el filtro de tu atención, ¿sí? Para que me entiendas por qué eso es importante, cada segundo tu cerebro recibe millones de bits de información del mundo exterior, literalmente millones.
Todo lo que tú ves, hueles, escuchas, sientes, tocas, pero tu mente consciente solamente puede procesar una pequeña fracción de toda esa información. Sería imposible procesar todo. Te volverías loco. Entonces, el SAR decide qué información pasa al consciente, con cuál filtro y lo demás lo descarta. Es como el guardián que decide quién entra a la fiesta y quién se queda fuera. Y qué determina y qué pasa y qué no pasa. Y aquí está la clave, tus creencias, las expectativas, lo que tú consideras importante o relevante o amenazante. Si tú le dices a tu cerebro, tengo miedo, esto es peligroso, no voy a poder, estoy perdido, tu sistema de activación reticular va a buscar activamente todas las razones que confirmen esa creencia. Vas a amplificar ese síntoma negativo, vas a notar que cada señal es peligro, vas a filtrar las posibles soluciones por lo que no considera relevante y lo vas a ver como supervivencia inmediata. Vas a ver el mundo a través de un lente de una amenaza. Es como si tu cerebro dijera, ok, está bien, me dices que esto es peligroso, entonces mi trabajo es encontrar todos los peligros y los problemas posibles para que tú puedas sobrevivir. Y hace exactamente eso. Te muestra todos los problemas, todas las razones para tener miedo, todas las formas en que esto puede salir mal. Pero cuando yo hice ese cambio interno en el hospital, cuando solté el control, cuando conecté con la certeza espiritual, con mi fe, cuando dejé de pelear y confié en algo más grande, reprogramé mi filtro, le di a mi sistema de activación reticular una nueva instrucción. Mi cerebro dejó de buscar peligro y empezó a buscar propósito. Dejó de buscar todo lo que pudiera salir mal y empezó a buscar cómo puedo aprender de esto, qué puedo aprender de este regalo. Empezó a ver todos los síntomas y empezó a notar las señales de recuperación. Fisiológicamente, algo muy concreto pasó. Bajaron mis niveles de cortisol, que es la hormona del estrés crónico. Mi sistema nervioso salió del modo simpático, que es el modo de pelea o huyes, donde todo tu cuerpo está preparado para la emergencia, listo, encontró el modo parasimpático, que es el modo de descanso y digestión, donde tu cuerpo puede dedicar energía a sanarse. Y eso, esa simple transacción de un modo nervioso a otro, permitió que mi sistema inmune comenzara a funcionar cada día un poco mejor, un poco mejor. Me permitió que mi cuerpo hiciera lo que tenía que hacer para sanar. No estoy diciendo que la fe me curó. Los médicos hicieron su trabajo, por supuesto. Los tratamientos funcionaron, pero la fe creó las condiciones internas para que todo lo demás pudiera funcionar. La confianza no solamente es pensamiento positivo o pensamiento mágico, como algunos lo critican. La confianza cambia tu biología, cambia tu cerebro de cómo procesa la información, cambia de cómo tu cuerpo responde al estrés y cambia de cómo ves y qué dejas de ver. Tus decisiones y tus acciones. David no ganó la batalla contra Goliat por suerte. No ganó porque el gigante se tropezó casualmente. Ganó porque su cerebro estaba enfocado en la victoria, tan enfocado en su propósito, tan enfocado en que él sabía internamente y que vio algo más que nadie vio. Vio el punto débil de Goliat, la frente descubierta, el único lugar donde la piedra lanzada con precisión podía penetrar y hacer daño. Los soldados, con todo su entrenamiento militar, no lo vencieron. ¿Por qué? Porque estaban demasiado ocupados mirando la armadura o el tamaño, la lanza y todo lo que confirmaba su creencia que era imposible de ganar. David no vio la armadura. Su sistema de activación reticular lo filtró como irrelevante. David vio la oportunidad porque eso era lo que estaba buscando. Cuando tú confías en algo más grande que tú, llámalo Dios, llámalo vida, llámalo universo, llámalo propósito, llámalo inteligencia infinita, llámalo como tú quieras.
llámalo según tu sistema de creencias. Le quitas peso a tu ego y ya no se trata de si yo puedo con mis propias fuerzas limitadas. Se trata de si estoy alineado con algo más que trasciende. Y eso es lo que te da una libertad inmensa. Te quita la presión de tener que ser perfecto, te quita la carga de tener que controlarlo todo, la fortaleza que ningún logro externo puede dar, porque esa fortaleza no depende de ti, depende de algo más que no falla. Entonces, ¿cómo lo aplicas esto hoy? Y esto es lo que probablemente te estás preguntando. Alex, esa historia es poderosa, la ciencia es interesante, pero ¿qué hago mañana cuando me levante y tenga un gigante o ese gigante me siga esperándome? Si estás enfrentando un divorcio, una quiebra, una enfermedad, una pérdida, una crisis interna, ¿cómo pasas del miedo paralizante a esa certeza inquebrantable? ¿Cómo construyes ese marco de referencia interno del que hablas? Y he destilado 3 pilares que uso en mi propia vida y he trabajado con clientes de alto nivel. No son teoría que suenan bonitas, pero funcionan en la práctica. Son principios que me sacaron del hospital y que me mantienen de pie cuando las cosas se ponen difíciles, ¿sí? El pilar 1, cambia tu fuente de validación. Este es el más fundamental. Sin esto, los otros 2 no funcionan. Deja de construir tu casa sobre arena, deja de poner fundamentos sobre tu seguridad en cosas que no puedes cambiar. Si tu confianza depende de tu cuenta bancaria, eres vulnerable, porque el dinero puede irse, se esfuma. Si dependes de un título profesional, eres vulnerable, porque puedes perder el trabajo. Si depende de tu pareja, eres vulnerable, porque las relaciones terminan. Si depende de tu físico, eres vulnerable, porque el cuerpo envejece y enferma. Cualquier cosa que pueda cambiar y eventualmente va a cambiar porque todo cambia, no puede ser el fundamento de tu seguridad. Punto. No hay una excepción a esto. Tienes que anclar tu identidad en algo inmutable, algo que no dependa de las circunstancias externas. Para mí, después que lo viví en el hospital, mi ancla se volvió conexión espiritual y propósito de servir a otros. Esto no cambió cuando estaba enfermo. Esto no cambia cuando un negocio no funciona. Eso no cambia cuando alguien me critica o me rechaza. Eso es algo más profundo que las circunstancias. ¿Cuál es tu ancla? ¿Qué es eso en ti que no cambia, que sin importar lo que pase afuera? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo externo en ti? ¿Qué es lo que nadie te puede quitar? Y si tú no lo tienes claro, ese es tu primer trabajo. Antes que cualquier técnica, antes que cualquier estrategia, tienes que responder a esta pregunta, porque todo lo demás se construye sobre esto, ¿sí? Pilar 2, audita y reprograma tu narrativa interna. La duda se crea en tus ojos, pero la fe se crea en tus oídos. Lo que tú miras genera duda. Lo que tú escuchas, lo que tú dices repetidamente, genera certeza o genera miedo. David le habló al gigante antes de enfrentarlo, sí, pero primero se habló a sí mismo. Se recordó quién era, se recordó de dónde venía y se recordó las veces anteriores que había enfrentado peligros y había sobrevivido. Se contó su propia historia de una manera que le daba poder. ¿Qué le estás diciendo tú a tu situación actual? ¿Cuál es la narrativa que tú repites en tu mente cuando despiertas? ¿Cuál es el diálogo interno que mira a tu gigante? Si la narrativa es, no puedo con esto es demasiado grande, voy a fracasar, siempre lo mismo, siempre me pasa lo mismo, entonces tu sistema de activación reticular va a tener evidencia sobre eso y la va a encontrar. Créeme, la va a encontrar. Y tu narrativa se va a convertir en una profecía autocumplida. Ahora, en el hospital yo me había prohibido a mí mismo hablar en términos de derrota. Conscientemente, intencionalmente, no dije, estoy muriendo. Dije, mi cuerpo está en proceso de restauración. No dije, se acabó todo. Dije, esto es un capítulo difícil, sí, pero no es el final de la historia. ¿Era eso negar la realidad? No. La realidad era que estaba enfermo, que había un hecho, pero la interpretación de esa realidad, el significado que le daba, eso sí era mi elección.
y elegí una interpretación que me daba más fuerza en lugar de una que me quitaba la fuerza. Crea afirmaciones que no estén basadas en tu realidad actual, sino en tu realidad futura. No describes lo que es, declaras lo que será. El lenguaje moldea la percepción y la percepción moldea a tu realidad. Pilar 3: la acción imperfecta con certeza interna. David no superó por tener una armadura perfecta. De hecho, cuando el rey Saúl le ofreció su propia armadura, la mejor armadura disponible, la que había, así la mejor, David se la probó y caminó un poco con ella y dijo, no puedo usar esto, no lo he probado, no me permite moverme como yo sé moverme. Se la quitó y se fue con la que él conocía, una onda de pastor de 5 piedras lisas que recogió del arroyo. Nada más. Eso es crucial. Muchos de ustedes están esperando a sentirse listos para enfrentar su problema. Están esperando a tener más dinero, más tiempo, más certeza, más información, más apoyo, más algo. Cuando tenga X, entonces voy a actuar. Cuando me sienta listo, entonces yo voy a dar el siguiente paso. Pero ese día nunca llega, nunca va a llegar, porque siempre va a haber otra razón que esperar. Siempre va a haber algo que falta. Y la perfección no existe. La perfección es una forma sofisticada de miedo. Esperes, actúa ahora con lo que tú estés. Pero esto es importante, actúa desde la certeza interna, no desde la esperanza frágil. Hay una diferencia enorme entre ambas. La esperanza dice, ojalá funcione, ojalá salga bien, ojalá crucemos esto que estamos pasando, crucemos los dedos. Esto es débil, eso tiembla ante el primer obstáculo. La certeza dice, ya está hecho en mi interior, ya sé cómo termina esto. Yo solamente tengo que caminar hacia el resultado y vivir la experiencia sin negación, soltar el control, el resultado que ya es mío. Eso es fortaleza. Esto no te detiene ante los obstáculos. Sal y enfrenta el problema hoy, no mañana, no la próxima semana. Cuando te sientas listo, hazlo hoy sabiendo de que no estás solo, que algo más grande está contigo, que al final, y al final del camino no depende solamente de tus fuerzas limitadas. Y quiero cerrar este episodio número 5, que por cierto, si no has visto los otros episodios, puedes ir a los podcasts de Modo Evolución. Quiero cerrar este episodio 5 con algo que aprendí en esa cama del hospital y que espero nunca olvidarlo mientras viva. A veces el gigante no está ahí para destruirte, el gigante está ahí para revelarte. No para mostrarte una versión de ti que no conocías que existía, para forzarte a soltar todo lo que no sirve, todas las muletas en las que te apoyas, todos los falsos fundamentos de tu seguridad, para llevarte a un lugar de rendición absoluta, donde tú puedas descubrir una fortaleza que no sabías que tenías, una fortaleza que viene de ti, sino que a través de ti. Recuerda, no viene de ti, sino que a través de ti. Si no hubiera pasado por esa bacteria, por ese dolor, por esa incertidumbre, por esas noches mirando sin poder dormir, preguntándome si volvería a ser el mismo, hoy no estaría aquí hablándote con esta convicción. No podría mirarte a través del lente de la cámara, no podría mirarte a los ojos a través de esta cámara y decirte, sé lo que se siente estar en el fondo, porque no sabría cómo hacerlo. Ese gigante sacó una versión de Alex y yo no conocía, una versión más humilde, definitivamente, menos arrogante, menos dependiente de mis propias capacidades, pero también infinitamente más fuerte. Una versión de mí que no depende del aplauso externo, de una validación o de que la gente me diga que soy bueno. Una versión que sabe, que realmente sabe que la confianza verdadera no viene de tener todo bajo control, sino de confiar en algo mucho más grande. Y no tienes absolutamente nada bajo control.
Quizá el problema que estás enfrentando hoy, ese gigante que te tiene paralizado, diagnóstico, deuda, divorcio, crisis interna, quizás es mayor tu oportunidad disfrazada. Quizás es la invitación para que la vida o para que tú dejes de confiar en tus fuerzas limitadas y empieces a conectar con la fuerza que no tiene límites. No estás solo en esto, de verdad no lo estás. Aunque te sientas solo, aunque sientas que nadie entiende por lo que estás pasando, tú tienes la capacidad neurológica de cambiar tu enfoque, de reprogramar tu sistema de activación reticular, de ver oportunidades donde solamente puedes ver amenazas. Tienes la opción en cualquier momento de construir ese marco de referencia que no se mueva con las circunstancias y te abras a ellos, porque sí hay recursos disponibles, hay fuerzas disponibles que van mucho más allá de lo que puedas ver con tus ojos físicos en este momento. Y si este mensaje ha resonado contigo, algo que haya tocado en tu vida, alguna fibra que haya tocado en tu vida, en esa profundidad de tu ser, y si estás listo para reaccionar y dejar de vivir desde el miedo y empezar a vivir desde la certeza, quiero invitarte a dar un paso más. Porque que no te quedes solamente con este video, ¿sí? Con este episodio 5. Videos que inspiran, pero la transformación real requiere trabajo consciente, requiere comunidad, requiere estructura. Y justamente dentro de Mind Evolution Hub trabajamos en esos principios todos los días, no como teoría, no como práctica, con herramientas concretas de acompañamientos, con una comunidad de personas que están en el mismo camino. ¿Sí? No es para todo, es para quienes están listos a hacer el trabajo de verdad. Gracias por permitirme ser vulnerable contigo hoy. Gracias por tu tiempo y que estás viendo este episodio 5. Recuerda, si no has visto los otros episodios, puedes entrar en modo evolución y verlos ahí, ¿sí? Porque el tiempo es el recurso más valioso que tú tienes. Gracias por quedarte hasta el final. Ahora sal afuera. Mira a tu gigante a los ojos y recuérdale quién eres tú. No quién crees que eres basado en las circunstancias temporales. Quién eres de verdad, en lo más profundo, porque desde ahí todo cambia. Soy Alex Arroyo, siempre y estamos en modo evolución. Nos vemos en el próximo episodio donde vamos a hablar de algo igualmente importante, cómo tomar esas decisiones cuando no tienes toda la información y todo es incierto. Hasta entonces recuerda, tu gigante tiene fecha de vencimiento, tú no la tienes.